La violencia en las escuelas es un fenómeno que afecta a estudiantes, familias y comunidades enteras. Hoy analizaremos sus causas, consecuencias y posibles soluciones desde la influencia del hogar hasta el papel que juega la escuela en su prevención. Acompáñenos junto a este panel de especialistas que hoy nos van a ayudar a comprender y abordar este reto social. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy estos son los temas que ponemos sobre la mesa. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este espacio, a Sobre la Mesa, donde siempre es un gusto poder saludarle y bueno, pues poner diferentes temas que pues seguramente ahí en casa estarán analizando y que esperamos hoy también puedan coincidir con las opiniones y bueno, también con el análisis que vienen a hacer los expertos y los especialistas con nosotros. Así que de entrada le agradecemos su compañía y bueno, pues les damos la bienvenida a quienes ya se encuentran en esta ocasión en esta mesa, agradeciéndoles, por supuesto, como siempre, el tiempo. De entrada, a el psicólogo Samuel Nava Alcántara, quien es titular de la Dirección de Educación Socioemocional de la Secretaría de Educación Pública en el estado de Hidalgo y que hoy viene acompañándonos a compartir su experiencia y que le agradecemos mucho estar con nosotros. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias y un gusto poder compartir con esta mesa. Gracias por aceptar la invitación en esta ocasión. Además, también agradeciéndole a Alberto Rodríguez, escritor, periodista, comunicador en el Estado, quien también tiene siempre interesantes opiniones que compartir y a quien le agradecemos que ya esté con nosotros. Alberto, siempre un gusto saludarte. Gracias, querida Mara, gracias a la mesa por invitarme. Un placer siempre estar aquí. Bienvenido siempre, querido Alberto. De este lado, a mi costado derecho, le agradecemos al médico especialista en salud mental y emocional, Yari Paredes, que seguramente ustedes han tenido oportunidad de verlo a través de pues las diferentes ediciones de Hidalgo Noticias, especialmente en la edición vespertina. Yari compartiendo por allí distintos temas precisamente de interés para todos, pero pues en esta ocasión, en esta mesa, por primera vez además, bienvenido. Gracias, Mara, y un gusto estar hablando de estos temas de violencia escolar. Además, lo platicábamos previo al inicio de este espacio, él es especialista en salud mental emocional y de ahí la importancia que hoy pueda pues analizar este interesante tema que pues además ha sido tendencia en estas últimas semanas, especialmente en Hidalgo. Y agradecemos también que ya esté con nosotros Miguel Serna, gran periodista, comunicador en Hidalgo con esta amplia experiencia en los medios y que hoy pues vamos a enfocar directamente al análisis también, ¿por qué no, Miguel, en tu perspectiva de cómo los medios abordan bien o mal pues estos temas de la violencia escolar? Pero primero saludándote, ¿cómo estás? Gracias, Mara, con el gusto de Yari, también a Beto, al secretario también, Samuel, gracias, pero sobre todo usted, gracias por permitirnos entrar a sus hogares a esta hora del día en este mercado de opiniones sobre la mesa en el grande de la televisión, el 12.1, el canal del pueblo. Así es, bien lo dijiste. Y pues vámonos sin más, si les parece, con este tema, la violencia en las escuelas. Hablábamos hace unos momentos del creciente y gran impacto que se puede llegar a tener en la sociedad. La violencia escolar, que bueno, pues recordemos, en estas últimas semanas ha sido tendencia, especialmente en el Estado, pero pues lamentablemente hay que decirlo, nos hicimos virales a nivel incluso nacional por estas imágenes que estamos viendo en este momento en pantalla, una agresión que se diera, captada en video, directa, física, de un estudiante de la Universidad Politécnica de Tulancingo hacia su profesor. Agresión que, bueno, pues evidentemente después de esto desencadenó otros temas, algunos argumentos del por qué se llevó a cabo. Sin embargo, bueno, pues entrada es fuerte, el video son fuertes, las imágenes, el profesor pues incluso queda en un momento o por unos minutos en el piso. Y bueno, pues posterior a ello viene el análisis de las diferentes perspectivas. Es importante que hoy contemos con la participación de especialistas, de médicos, de psicólogos, de periodistas, para que puedan compartir justo pues estas posturas. Así que me gustaría escucharlos de entrada. Pues Yari, me gustaría empezar contigo. Eres especialista en salud mental, seguro viste o supiste de este caso y hoy pues queremos que nos des tu perspectiva amplia en este sentido. ¿Qué puede estar sucediendo aquí? Hay un cero control de las emociones, hay un límite que se está rebasando. ¿Qué es lo que nos puedes compartir? Claro que sí, miren, este es un tema que nos da para hablar desde muchos puntos de vista y cuando nosotros como médicos vemos un problema de salud mental, emocional, conductual, tratamos de verlo desde un punto de vista de una cosmovisión, le llamamos. No solamente es ver el acto, sino ver todo lo que pasa alrededor de la parte médica,
la parte psicosocial emocional, la parte incluso antropológica, porque hemos tenido un desarrollo en esta parte de lo que es la violencia y la salud mental a partir del fenómeno de la famosa pandemia. Ha cambiado mucho y ahorita les voy a platicar. ¿Qué vemos en ese caso? Primero, vamos a ponerlo desde una perspectiva médica. Es un ataque de ansiedad que termina en un ataque de ira. Es decir, no solamente es una agresión, viene antes un ataque de ansiedad, provoca en este joven un ataque de ira, y cuando estamos hablando de ataques de ansiedad, de ira, es un momento en donde una persona no se controla ya. Es un momento en donde la persona pierde este juicio social y entonces lo lleva a hacer actos que incluso te puedes después arrepentir porque no lo pensaste. Del otro lado, si ya conocemos bien el contexto, que ya ahorita seguramente lo tienes, pues había un antecedente de un abuso psicológico, no sabemos hasta cuánto, no tenemos bien los detalles, pero hay algo que nos pone sobre este video, que es del otro lado la causa, un abuso que a veces no vemos o no se quiere normalizar, que es el abuso de poder, la violencia jerárquica. Es decir, yo como una persona que tengo una jerarquía, una situación de poder sobre ti, puedo ejercer una violencia. Entonces, fíjense lo que nos ponen de un lado y del otro. Entonces, lo que estamos viendo ahí desde la parte médica, psicológica, son dos situaciones que se entrelazan y terminan en un acto de violencia que, bueno, lo que ocasiona en la parte social, hablando de la parte social, que se dividen las opiniones. Algunos defienden al profesor y algunos defienden al estudiante. Que creo yo que regularmente casos similares se hacen virales o sabemos de estos, pero cuando son, digamos, entre alumnos, es poco común, que claro que sí se ha dado, pero es menos frecuente que se dé la agresión directa entre estudiantes y profesores. Vamos a ceder la palabra, muchísimas gracias, Yari, ahora al psicólogo Samuel Nava, de la Secretaría de Educación Pública. Pues tenemos este caso, el psicólogo. Uno, pues quizá lo decía, entre tantos, poco frecuente, hablando de una agresión física tan directa, pero desde la Secretaría de Educación, ¿cómo se ha analizado este tema? ¿Tienen alguna perspectiva? Hablamos de un área en la que usted se encuentra además que va pues dirigida más a la prevención para que no se den este tipo de casos. Pero ¿cómo lo manejan? Cuéntenos. Es correcto. Permítame platicarles que desde la Secretaría de Educación Pública, al inicio de la administración se crea una nueva dirección, la Dirección General de Acompañamiento Socioemocional y Educativo. ¿Por qué? Porque debido al regreso escolar que coincidió con el inicio de esta administración, se detectaron tres grandes necesidades. Dos eran obvias en sí mismas, que era la recuperación académica y la recuperación estructural. Pero la tercera está marcada en la nueva escuela mexicana, pero era evidente a nivel internacional. Y son los efectos propios que tuvimos por el confinamiento y la pandemia. Cuando la pandemia inicia, pensábamos que aquellos que iban a tener afectaciones emocionales importantes eran aquellos profesionales de la salud que estaban en un hospital atendiendo con un riesgo para su salud. Pero nos dimos cuenta que no era solo así, sino que aquellas personas que se quedaban en casa en este confinamiento empezaban a presentar toda una serie de rasgos. Epidemiológicamente, la violencia intrafamiliar aumentó de una manera, fue un crecimiento desmesurado. Es decir, todas estas características de desbordamiento las encontramos cuando regresamos a las escuelas. Es decir, hubo más de 2 años que no aprendimos a convivir. Y este control de impulsos, esta empatía, estas habilidades socioemocionales básicas para la trayectoria educativa, pero para la vida en general, se vieron inhibidas. Es a partir de esta necesidad que se crea esta dirección, que lo que hacemos es básicamente favorecer habilidades que permiten percibir las emociones, permiten reconocerlas, permiten gestionarlas y permiten regularlas y poder generar una serie de habilidades sociales que se han llamado blandas, pero que realmente de blandas no tienen nada, son básicas para la convivencia en el día a día y trabajar para detectar riesgos psicosociales y de salud mental. ¿A qué nos enfrentamos cuando vemos este video? Nos enfrentamos a una circunstancia que desbordó y que estamos trabajando para crear estrategias. La primera de ellas es invitar a que exista la denuncia adecuada bajo las vías institucionales y que quede asentado bajo los protocolos existentes para que pueda haber un seguimiento. Existe una ley y un registro que es el REPAEVE, el Registro Estatal para la Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia Escolar,
donde cuando se realiza un registro, por ley tiene que haber un seguimiento con un número. Y es importante que se haga este registro. ¿Por qué? Porque esto mandata, pero también da seguimiento y seguridad de que no solamente es un acto de denuncia verbal, sino que existen los protocolos y se activan de la manera adecuada. Ahora, propiamente en este evento que estamos viendo, ya lo comentaba Yari de una manera muy acertada, estamos encontrando una situación donde se desborda, donde el control de impulsos desaparece y donde la agresión acaba apareciendo como la herramienta, una herramienta disruptiva, y donde efectivamente tenemos opiniones divididas en cuanto a la visión del alumno o a la visión del docente. Lo que no tenemos que tener como sociedad, como opinión dividida, es saber que la violencia no tiene que ser el recurso y que tenemos y que podemos construir muchas estrategias en ese camino para poder encontrar vías de diálogo, de solución o de afrontamiento para este tipo de circunstancias, y es lo que nosotros estamos trabajando. Trabajamos desde la educación inicial, toda la secuencia de educación básica en todos sus tipos y modalidades, la educación media superior y la educación superior. Nos encontramos con un reto impresionante, más de 8,000 escuelas. Por eso la invitación es a que todos como sociedad, desde la parte que estemos, podamos sumar, porque la gestión de las emociones no se aprende por leer en un libro, se aprende en la convivencia que en el día a día todos y cada uno tenemos. Bien, muchísimas gracias. Gracias, psicólogo, por compartir esta opinión. Alberto, ahora pues será interesante escucharte también en esta perspectiva pues periodística, ¿no? Al final estamos hablando de una sociedad, lo decía el psicólogo, lo decía también nuestro médico Yair hace unos momentos. ¿Qué está pasando con la construcción social que tenemos ahora? Que la violencia, digo, este es un caso escolar, pero la hemos visto también en muchos otros últimamente. Sí, claro, y en Pachuca, por ejemplo, nos hemos sorprendido de los últimos casos que han sucedido, por ejemplo, de violencia en las calles relacionados con accidentes de tránsito, por ejemplo, ¿no? Sí. Que han llegado incluso al asesinato, ¿no? Es algo terrible. Entonces eso nos hace cuestionarnos qué está pasando entre nosotros o nuestra sociedad en conjunto para que esto esté ocurriendo. A mí me parece que, claro, es muy importante abordar y tratar de explicar lo que emocionalmente puede pasar en un caso como el sucedido en la Universidad Politécnica de Tulancingo, perdón. Y por supuesto esto tendrá que ver con la historia personal tanto del alumno como del profesor, es decir, cómo se llegó a una situación así. Evidentemente no es fortuito. En periodismo siempre pensamos, bueno, no siempre pensamos, es una regla del periodismo, por ejemplo, que una fotografía o digamos un gráfico de una situación como esta siempre es el retrato de un momento, pero hay un contexto, hay una historia. Es decir, ¿qué tuvo que pasar para que llegara a una situación así? Evidentemente, tanto las autoridades como, por ejemplo, las personas profesionales de la salud, si es que se están atendiendo con alguna de los protagonistas de ese video, sabrán explicar en su contexto. Pero a mí me parece que es importante también no quedarnos en la parte emocional o tratar de explicar emocionalmente qué es lo que ocurrió aquí. Desde mi punto de vista, aquí también hay una manifestación política. Es decir, Marx pensaba que nuestra conciencia está determinada por nuestro ser social. Es decir, que nuestra manera de reaccionar emocionalmente ante el mundo está determinada por las condiciones materiales que nos rodean. ¿Qué pasó o qué falló en ese entorno, en ese contexto para que sucediera esto? ¿Qué pasó y qué sucedió en el contexto del profesor para abusar emocionalmente, no solamente de este estudiante, sino también del conjunto de estudiantes, como lo han señalado de manera muy puntual estudiantes de la universidad denunciando públicamente a este profesor y a algunos otros, como ha sucedido en otros contextos? Por ejemplo, estaba yo revisando hace un momento estadísticas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde prácticamente la mitad de las denuncias por abuso dentro de la escuela es contra profesores y profesoras, ¿no? Y claro, la otra mitad tiene que ver con situaciones de abuso y de violencia entre pares, es decir, entre estudiantes o contra trabajadores y trabajadores administrativos. Pero también con el propio contexto del estudiante, ¿qué hay allí para que haya reaccionado de esa manera? No solamente emocionalmente, sino también qué falló políticamente, qué falló administrativamente para que sucediera algo así. La Ley General de Educación ordena
que en todos los niveles de educación básica, media superior y superior, debe haber protocolos de atención a la violencia y prevención, por supuesto, del abuso, etcétera. No solamente derivado de la pandemia, hace unos 10 años, por ejemplo, más o menos a 2015, 2011, antes, hubo muchos casos virales y desde ese momento, por ejemplo, se puso de moda o le empezamos a nombrar bullying al bullying, ¿no? Antes era el gandallismo, el acoso, ¿no? Sí. Y estaba normalizado que nos teníamos que aguantar del gandalle, que teníamos que incluso responder cayendo en una espiral de violencia que era prácticamente interminable y era una... Bueno, seguramente ustedes se acordarán de las famosas novatadas, por ejemplo, cuando uno entraba a la prepa o a la universidad, que no era otra cosa más que acoso. Claro, el corte de pelo, que le arrojaban excremento o vísceras de pollo, bueno, cantidad de cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Autónoma del Estado estaba muy normalizado que hacían un hoyo, hacían lodo y le arrojaban cualquier cantidad de porquerías y aventaban a los chavos Ya cada al quien hoyo. se inventaba su La novatada, fuente, ¿no? Sí, la claro. famosa licencia, eso. Claro. Vamos a hacer, si me permiten, rapidísimo una pausa. Por favor, que no se nos vaya la idea. Sí. La retomamos al regresar. Ahí en casa, quédese, que sigue muy interesante el tema aquí en Sobre la Mesa. Ya volvemos. Estamos de regreso, seguimos acompañándoles aquí en Sobre la Mesa y bueno, pues vamos a retomar esta idea que compartía con nosotros nuestro querido Alberto Rodríguez. Hablábamos, bueno, el tema en general de hoy, la violencia en las escuelas, y vaya que tocaste un punto importante que incluso en la pausa decíamos, a todos nos tocó, el bullying de las novatadas. Pero retomamos, por favor. O sea, eso es un ejemplo ya para concluir de cómo estaba normalizada la violencia y no solamente normalizada, sino, decía yo, institucionalizada, porque era solapada en este caso, por ejemplo, por las autoridades de la universidad en aquellos años. Hace no mucho que terminaron, si es que terminaron, no lo sé de cierto. Entonces, yo rescato, por ejemplo, una declaración del subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Daniel Fragoso, donde decía, y él reconocía que, por ejemplo, al llegar a esta situación en la Universidad Politécnica de Tulancingo, evidentemente hay cosas que se dejaron de hacer y era responsabilidad de la Secretaría investigar qué es lo que había pasado. Entonces, yo coincido con eso. Si la ley mandata, la Ley General de Educación mandata que se deben establecer protocolos para prevenir estos casos, quiere decir que ese protocolo o no se atendió o nunca se implementó o algo pasó. Y toca, por supuesto, a las autoridades determinar e investigar qué fue lo que ocurrió. Entonces, ya nada más, la idea con la que quiero cerrar es que hay un dilema. En general, la violencia ha aumentado, los grupos de estudiantes cada vez son más difíciles, o el grupo de profesorado cada vez está menos capacitado. Es decir, es un tema de debate, pero lo que sí es claro, y creo que todos estamos de acuerdo en esta mesa, es que no debe pasar, y antes de que llegue a una situación así, en este lugar o en cualquiera, evidentemente se tienen que seguir los protocolos y se debe de actuar para prevenir la violencia, ¿no? Y que justo desde esta parte también es el planteamiento que tenemos para este programa, ¿no? Pues tratar de desmenuzar el tema de la violencia escolar y refiriendo un poco a lo que viene desde el hogar, desde casa, cómo se está manejando también el control de las emociones, a lo mejor desde que somos chicos, y cómo pues estamos llevando este acompañamiento de los especialistas o no lo estamos llevando. Pero bueno, Miguel, también nos gustaría escucharte. Ya escuchamos a nuestros especialistas. ¿Cuál es tu perspectiva? Coincido con todos, Mara, invariablemente. En el caso del psicólogo decía algo que es muy cierto, la situación de que hay cuestiones que no se aprenden en los libros, ¿sí? Hay cuestiones que se aprenden directamente en los hábitos que uno puede tener al interior de los hogares. Aquí esto puede tener una situación de tipo poliédrico, es decir, tiene muchas caras, pero sin duda alguna la falta de tolerancia de parte de muchos de nosotros. Quizá yo no puedo coincidir un poquito con ustedes en la situación del COVID, de las epidemias que se tuvieron, porque los hábitos que uno tiene, la educación que tienes, la formación que tienes, esa configuración que tienes en cuanto a que son los hábitos, el carácter que te forman, es desde mucho antes. Quizá las generaciones de ahora, las generaciones actuales son, sí, un poquito, no quisiera emplear el término, más delicados, pero le preguntaba yo precisamente a un maestro de la preparatoria 1 hace 3, 4 años aproximadamente, y que ha impartido clases durante 45, 50 años en esa preparatoria número 1,
y me decía que la generación más difícil es la actual, ¿sí? Una generación a la que no le puedo decir absolutamente nada. Coincido contigo, Beto, en el aspecto de lo que eran novatadas en la preparatoria, en la universidad, en la normal, en cualquier escuela, en la fuente, a las chicas que les cortaban el pelo también hace muchísimo tiempo. Pero creo que ese tiempo debe de cambiar también, ¿no? Ahora, ¿qué tanta culpa también tenemos nosotros como medio de comunicación? ¿De qué manera podemos formar? ¿Sí? Me mueve la situación de la solución que tuvo la autoridad educativa al separar primero al alumno y después a un maestro. Y creo que fue una situación sencilla, fácil, o qué es lo que viene más adelante. ¿Por qué? Porque un chico trunca sus estudios por un arrebato. Y el maestro, en este caso, por bulear, por acosar, por agarrar de su puerquito a un menor. Aunque también habrá gente que diga, bueno, es que hay muchas veces el maestro cae como barco. ¿Sí? No sé si coincidan conmigo. Y que también, pues a partir de esto que están comentando, me gustaría comentar que son diversos los estudios que demuestran que aquellos niños, niñas que están expuestos a conductas agresivas dentro del hogar, pues son quienes tienen mayor probabilidad de incidir o reincidir en este tipo de casos. Por ahí escuchaba en algún momento de alguna educadora de educación preescolar que platicaba que es muy difícil o es más difícil el trato con los padres que con los alumnos que son pequeñitos entre los 3 y los 5 años, porque a veces estas conductas que se llegan a notar desde la educación preescolar, pues evidentemente con quien tienes que recurrir o a quien tienes que hacerle el llamado es a los padres de familia. ¿Y qué pasa? Que los mismos padres son quienes responden con conductas agresivas o son quienes pues no permiten que se les diga qué es lo que están haciendo mal sus pequeños o que a veces han respondido incluso con amenazas. Esto comúnmente se da dentro de las comunidades donde pues hay familias que se sienten poderosas o pudientes y que pueden incluso llegar a amenazar también a los profesores, solamente por exponer uno de tantos casos que se pueden dar. ¿Qué está pasando entonces dentro del hogar como padres? ¿En dónde queda esa responsabilidad que también tenemos que asumir para llevar esta conducta a pues el bien, el buen o mal futuro de nuestros hijos? Yari, vamos a retomar nuevamente contigo, retomando a lo mejor un caso similar así. ¿Qué es lo que está pasando dentro de los hogares? ¿Por qué los padres no tenemos realmente conciencia de lo que estamos afectando a nuestros hijos? Yo creo que ya lo platicaron acá muy puntualmente. El hecho de cómo reacciono yo a nivel emocional, a nivel conductual, simplemente es un reflejo de cómo me vine formando dentro de mi núcleo familiar. Yo siempre les digo a los papás, tus hijos son el reflejo de tus emociones. Entonces, cuando yo mando a un hijo a insertarlo fuera de mi núcleo familiar, a un contexto social que es la escuela, no solamente van a aprender lo que es de per se la lectoescritura o el aprendizaje, van a aprender a socializar, a enfrentar a los buleadores, van a enfrentar a cómo resolver cosas y ahí viene tu carácter y tu formación. Si bien es cierto que es una responsabilidad al 100% de la familia preparar a ese hijo, esa hija para insertarlo dentro de un contexto social, pues también aquí viene la otra parte, lo que decíamos, bueno, también ya dentro del aula la responsabilidad es de la escuela y del colegio. Estos protocolos que hablamos no tienen poquito tiempo, yo llevo más de 16 años trabajando con escuelas y ya trabajábamos en ese tiempo protocolos de actuación ante lo que es el acoso, ante la violencia, o sea, eso viene desde hace mucho tiempo. Pero no hay que olvidar también dentro de esto que estoy hablando algo. Si bien es cierto que una familia tiene a un hijo o una hija que va con esta autoestima baja, con esta situación de problemas emocionales, que sí, ya vamos con eso, pero sí se vio que después de pandemia aumentamos por tan solo la infección por el virus, las situaciones de ansiedad y depresión sí se vio un piquito ahí aumentado. Cuando llegan a un contexto escolar y sufren algún tipo de acoso, y no estoy hablando de primaria, preescolar, sino también de universidad, la víctima de un acoso, de una violencia que creen a nivel emocional, cambia y no pueden denunciar. Pasa también esta situación. La escuela sabe qué pasa, la familia sabe que su hijo tiene algo, el propio chico o chica no sabe cómo expresarlo ni defenderlo y créanme, pasa algo ahí a nivel psicoemocional que el que está sufriendo de una violencia
le cuesta trabajo por presión social denunciar, platicarlo con la familia, platicarlo con los demás. De hecho, a nivel de universidad, todas las denuncias que tenemos no son ni el 50% de lo que realmente está pasando dentro de. Si bien es cierto que han aumentado en los últimos años, no estamos teniendo una radiografía. Entonces, fíjense todo lo que se conjuga: familia, autoestima, escuela, por supuesto, docentes, por supuesto. Aquí nos vamos todos, y me incluyo siempre a la parte médica psicoemocional. Y por el otro lado, el efecto de que cuando una persona es víctima de una violencia, se bloquea. Psicólogo, en este caso vamos a retomar también un poco qué está pasando. Hay algunos patrones, ustedes desde la perspectiva preventiva también en la SEP, algunos patrones familiares que se hayan detectado ya. ¿Qué es lo que está llevando a estas conductas? Sí, tendríamos que considerar que cuando hablamos de la educación en Hidalgo, hablamos de aproximadamente 1 millón de personas involucradas. Si lo contrastamos contra el último censo, que nos daba un poco más de 3 millones, nos damos cuenta que en la educación está 1 de cada 3 hidalguenses de manera directa o indirecta. Por tanto, lo que ocurre en la escuela es un reflejo de lo que vemos en la sociedad y viceversa. Tenemos que tener este parámetro y esta visión sistémica. Pero, ¿qué estamos haciendo o cuál es la mirada que tenemos que considerar? Si vemos alejada a la escuela de la familia y de la sociedad, estamos desconectando exactamente lo que es el centro de la nueva escuela mexicana, la comunidad. Y esta vida social donde la escuela es una extensión más, pero cuando aparece una problemática, aparece en su totalidad. El hombre es una totalidad indivisible. Por razones de nuestras limitaciones de entendimiento, a unas partes le hemos llamado biología, matemática, química, habilidades sociales, pero cuando enfrenta a una persona una problemática, la enfrenta en cada una de sus dimensiones. Por tanto, mientras más herramientas tengamos para atenderla, un mejor pronóstico tendremos para la prevención, para la atención y para la formación para la vida. ¿Qué estamos haciendo o qué estamos detectando? Estamos buscando fortalecer a la familia, no como enfrentada con la escuela, como se ha visto en algunas ocasiones, sino como ese gran aliado. ¿Por qué? Porque para muchos de nuestros niños, niñas, la escuela con sus características, con sus retos y necesidades, sigue siendo ese lugar seguro y ese segundo hogar. Pero algo que platicamos con los papás, con las mamás y con las personas con funciones tutoras, es que para que esta escuela sea, para que haya este canal, tiene que la escuela ser, la casa tiene que ser la primera escuela. Y es ahí donde se aprenden esos parámetros. 2 factores centrales que estamos hablando con toda la comunidad educativa. Papás, amor incondicional, porque a partir de ese amor incondicional aparece algo en nosotros que se llama la autoestima. Psicólogo, pero muchas veces se puede malinterpretar como si fuera una sobreprotección, ¿no? Tenemos que encontrar ese equilibrio. Nosotros fuimos la última generación donde cuando entendíamos la palabra límites, la asociábamos como castigo. Y como sociedad tal vez nos fuimos al otro extremo y tenemos que encontrar esa justa medida donde el ejercicio de los derechos tiene que tener ese equilibrio con el ejercicio de las obligaciones para encontrar una justa medida de todas las conductas. Es cierto que ese amor incondicional no se vuelve una sobreprotección y ese autoestima nos permite pararnos con todo nuestro ser frente a la vida para decir yo puedo enfrentar, yo valgo. Pero hay un segundo factor que es donde estamos trabajando muy intensamente, que es el establecimiento de los límites. Los riesgos no están solo fuera de casa, están dentro de casa, están a la palma de la mano, están cuando nuestros hijos se duermen y no sabemos a qué hora realmente se duermen o qué pasa en todo esto. Y tenemos que establecer esos límites claros porque a partir de estos límites surge otro elemento que es el autocontrol. Cuando tenemos autoestima y tenemos autocontrol, inmediatamente estamos atendiendo e incidiendo sobre diversas expresiones de violencia. Entonces queremos hacer equipo con los papás, las mamás, todas las personas que están involucradas para que tengan esas herramientas. Tenemos un equipo que puede abarcar y abarca los 84 municipios, habiendo alcanzado a más de 500,000 de personas con pláticas para favorecer, sensibilizar y poder conectar a diversas instancias que también proveen de estos recursos.
Muchísimas gracias. Gracias, psicólogo. Vamos a ceder la palabra ahora a Alberto Rodríguez, retomando lo que menciona. Y bueno, también, Alberto, enfocándonos un poco más en esta parte mediática. ¿Cómo ha sido este tema generacional del que hablábamos? Cómo algunos pues confundíamos los límites, el amor incondicional, el maltrato. Ahora, pues, ¿cómo ha cambiado también esta parte en la sociedad y cómo se ha llevado este trato o este acompañamiento? A mí me parece que siempre que hay un caso como estos y otros más grandes, de diferente naturaleza, la historia siempre nos arroja algunas respuestas y nos damos cuenta que, por ejemplo, ningún suceso es aislado. Hace rato Miguel mencionaba sobre la dificultad de esta generación, por ejemplo, donde los apuntes en clase ya los toman en una tableta o en el celular, difícilmente llevan una carpeta, una libreta, por lo menos en las zonas urbanas, ¿no? Y entiendo la dificultad que puede ser para un profesor clásico enfrentarse a una situación así, cuando lo que demanda es que le pongan atención para dar su clase, y esa persona misma tiene que adaptarse, por ejemplo, a herramientas digitales para poder impartir una cátedra que antes la podía hacer únicamente desde el púlpito, ¿no? Y que todo el mundo le prestaba atención. Ha cambiado, definitivamente. Pero todas las generaciones han tenido su complejidad. O sea, yo me imagino, por ejemplo, a las criaturas que fueron hijos, hijas de las generaciones después de la guerra, ¿no? Después de la Segunda Guerra. O, por ejemplo, yo fui un muchacho que creció en el contexto de la crisis económica del 94. Mi familia se fue a pique económicamente, no teníamos nada, absolutamente nada. Nos quedamos sin casa, mis papás se quedaron sin trabajo. ¿Qué impacto tiene eso? No solamente en mí, sino en la generación que me rodea, porque yo no fui el único. Por supuesto que fuimos una generación violenta también, que estaba muy exacerbada por un contexto sumamente complicado. Ahí, por ejemplo, yo retomo dos cosas. Una, lo que mencionó el señor director hace un momento de que, y qué bueno, que recientemente la dirección que él ocupa es de reciente creación. Pero fíjense, hasta el año 2024, 23, ¿cuándo se creó? 2022. 2022. 2022 se creó una dirección para atender emocionalmente las complejidades de las escuelas en esa materia. ¿Por qué hasta ahora? Y la pregunta no es un asunto de irresponsabilidad en el sentido de que, ay, pues ¿por qué lo hicieron hasta ahora? No. Démonos cuenta cómo tuvimos que llegar hasta esta época para poder atender esto de manera institucional, porque antes se recargaba todo en la responsabilidad del docente. Es decir, por ejemplo, María Montessori y Jean Piaget desde finales del siglo XIX habían hecho propuestas renovadoras acerca de, por ejemplo, que las emociones de las criaturas debieran estar en el centro de la educación. Montessori. Piaget planteaba, por ejemplo, que la educación tiene un alto componente sensorial, por ejemplo. Y estamos hablando de finales del siglo XIX. Es decir, ya estamos en el siglo XXI. 150 años mínimo. Exactamente. Y esas teorías tienen 150 años más o menos, ¿no? Y apenas ahorita, por ejemplo, estamos tratando de debatir, bueno, ¿qué tan importante será la salud emocional en las aulas, bla, bla? No porque antes no lo vieran, por supuesto que ha habido profesores y profesoras que lo han intentado, pero institucionalmente ha habido pocas respuestas hasta ahora, por ejemplo, que se creó esta dirección. Y vuelvo con algo que decía el compañero médico. Es cierto que muchas personas ante la violencia pues nos bloqueamos, ¿no? Es como cuando nos asaltan y nos dicen, ¿y por qué no hiciste algo? Pues cabrón, ¿qué querías que hiciera, no? Es decir, pero, por ejemplo, si nosotros revisamos las estadísticas, por ejemplo, de por qué las mujeres que enfrentan y sufren la violencia, ¿por qué no denuncian a su agresor? Nos damos cuenta que las estadísticas acerca de la desconfianza en las autoridades es tremenda. Y las estadísticas que miden la violencia, por ejemplo, solamente miden las denuncias ante el Ministerio Público, quedándose por fuera un montón de datos de mujeres que no se atrevieron a denunciar por desconfianza en las instituciones. Sí, lo mismo pasa en las escuelas. ¿Cómo una alumna o un alumno se va a atrever a denunciar a su profesor cuando dice, con el director, el que es su compadre, con el que se va de fiesta todos los fines de semana, que es jueves, viernes y se ponen a tomar en su oficina, ¿con ese lo voy a denunciar? Por supuesto que no.
Alberto, gracias como siempre por Gracias. por tu opinión. Tenemos que hacer rapidísimo una pausa. Ahí en casa quédese con nosotros que regresamos y retomamos este tema. Si tiene usted una opinión, compártala también con nosotros, que le leemos ahí en nuestras redes sociales. Ya volvemos. Con cada cambio. Gracias por continuar con nosotros. Ya regresamos aquí a Sobre la Mesa. Y bueno, pues seguimos platicando de esto, incluso en la pausa. Acá seguimos con los temas interesantes que le tenemos en esta ocasión. Pues hablamos de la violencia escolar, de qué es lo que está influyendo o cómo la historia nos ha traído hasta aquí, hasta este punto en el que pues son diversos los casos que se han registrado de violencia, especialmente pues en los últimos meses, las últimas semanas. Analizamos desde el inicio, para quienes nos van sintonizando, pues un caso en específico, aquel que se diera en la Universidad Politécnica de Tulancingo. Y bueno, pues hoy con nuestros especialistas tomando esta postura. Y considerando que ya nos encontramos en el bloque final, pues vámonos enfocando o encaminando hacia pues las conclusiones que tenemos de esto. Y retomando la palabra de Yari Paredes, que es con quien hemos iniciado en esta ocasión la ronda, digamos, de participaciones. Yari, pues escuchamos ya lo que decía Alberto hace unos momentos y también te veía pues con ganas de participar y de sumarte a la participación de Alberto, ¿no? Este tema generacional, ¿tú qué puedes decir? Rápidamente estamos hablando de los cambios generacionales, que es un tema muy amplio. A mí me gusta mucho conocer cómo las conductas van cambiando. Y solamente para puntualizar, es un cambio en donde a nivel de inconsciente colectivo, es decir, hay cosas que tú no te das cuenta, pero actúas como los demás en tu sociedad, se van marcando. La época de la posguerra se le llamó los baby bloomers, que era aquella época donde vienen de una posguerra. Todavía la educación se hizo y se basó en esto, en la posguerra, en que todos párate, buenos días, siéntate, buenas tardes, todos alineaditos. De ahí viene la educación, precisamente. ¿De ahí viene el mande? De ahí viene todo esto, de que sea alguien aquí y todos deben de obedecer. Ceder la parte de la pared a una mujer cuando vas caminando también. Todo esto es parte de la posguerra. De hecho, esta parte de la educación sensorial viene de muchísimo antes, ¿no? Es otro tema. Después viene la parte de la era industrial, seguramente se acuerdan, donde nos tocó estar apretando botones, cambiándole con perillas a cosas. Aquí viene un poquito de una revolución porque venían de una época de muy militarizado y viene lo famoso somos libres. Sí. Peace and love, yo soy libre de hacer lo que La era quiera. de los hippies. La era de los hippies, Sí, porque 60, viene 70. esta rebeldía de no soy un soldadito, viene con todo esto. Vietnam. Pero nos alcanza muy rápido la era de los millennials por la entrada del internet y aquí cambia algo muy sorprendente, que es a partir de esa época todos los nacidos después del 2000 no pueden soltar un teléfono porque ya socializan a través de la red social. Y nosotros que somos antes ya no los alcanzamos, ya no entendemos cómo socializan. Y después viene la época de los centennials, que ya es lo último, que viene IA, ya todo niño o niña te sabe utilizar un teléfono de manera nata, te sabe utilizar IA y a eso nos estamos enfrentando. Y hay que conocer todo ese contexto porque en violencia escolar, pues ahora esto también tiene una influencia. Yari, pero no se nace con un teléfono celular, la otra, lo que ofrecen ya los medios de comunicación hoy día, la televisión comercial, por decirlo, pues son series violentas. Dime quién de ellos aborda un Newton, un Mozart, un Leonardo. Te ven la vida de un Vicente Fernández, te ven la vida de una Rosario Tijeras, te ven situaciones que son 100% violentas. Y que es parte de nuestra responsabilidad como sociedad. ¿Qué les estamos dando de consumir a nuestros jóvenes en redes sociales? Es lo que vende. Y acabas de tocar un tema importantísimo porque lo mencionaba nuestro psicólogo también hace unos momentos, el estarse enfrentando ya en materia educativa a la tecnología, pero especialmente a la inteligencia artificial, que también incluso fue un tema que tocamos aquí en un Sobre la Mesa pasado y que es profundísimo, que nos daría para mucho. Pero desde esta parte y enfocándolo a la violencia, Yari acaba de decir, a través de estos dispositivos ya también se genera la violencia y a un grado en el que puede llegar a afectar no solo psicológicamente, sino pues más allá, a nuestros adolescentes, a nuestros niños, niñas, que son casos que también se han dado. La violencia se da ya también a través de la tecnología y vaya que es grande el reto, ¿no? Es correcto. Tenemos que llegar a un entendimiento del fenómeno histórico en el cual nos encontramos. Las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial han llegado para quedarse
y tenemos que aprender a dialogar con ellas, pero a dialogar con una responsabilidad. ¿Qué ocurre en el caso de la violencia digital? Cuando nosotros nos encontrábamos, como lo hablábamos a lo largo de esta mesa, en la violencia, en otros contextos históricos, la persona al salir de la escuela estaba resguardada porque desaparecía o se abstraía o se alejaba por lo menos temporalmente de este fenómeno. Cuando esa violencia aparece de manera digital, esa violencia está presente en todo momento, invade todas las esferas de la vida. ¿Qué estamos buscando generar a este respecto? Esa conciencia clara de la trascendencia que puede tener un mensaje, una foto, cuando yo la subo a una red. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que nuestro sistema nervioso acaba de madurar en su totalidad alrededor de los 25 años. Es decir, necesitamos favorecer que yo entienda la conducta con sus consecuencias posibles antes de que esa conducta esté en medio de una problemática. ¿Por qué? Para poder prevenir. Porque cuando un video, cuando una foto, cuando una información está ya en una red, es sumamente difícil que eso pueda ser bajado totalmente. Es muy fácil que se vuelva en espejo en otras. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos generando a ese límites y esos autocontroles. En secundaria estamos trabajando para que cada una de esas emociones, que ninguna es buena ni mala, sino tienen un regalo o una crisis, puedan estar en su lugar correcto. Lo pongo como ejemplo con el caso de ese miedo. El miedo nos va a ayudar o nos va a dar el regalo del autocuidado, nos va a dar la crisis del terror. Pero si yo aprendo que cuando subo una foto puedo estar cometiendo un ilícito, puedo estar dañando la vida de otra persona, voy a poder llegar a procesos reflexivos. Claro que no es la única emoción, porque la puse en este ejemplo, trabajamos casi los 500 fenómenos emocionales que hoy día reconocemos, pero sabiendo que cada uno tiene un aporte o tiene una crisis que nos va a poner. Siempre, y esto ha sido parte de lo que se cuestiona, qué bueno que pudiera haber un psicólogo en cada institución, pero aún así el problema no estaría resuelto. La situación es que todos desde nuestro ángulo podamos saber que estamos moldeando, seamos conscientes o no, emociones en cada uno de los espacios que tenemos. Llámese la escuela, llámese el camión, llámese el taxi, llámese la serie de televisión. Cuando ponemos toda la responsabilidad en una de estas áreas, estamos siendo parciales. Tenemos que verlo de manera integral, sabiendo que esa serie que pasa es nuestra responsabilidad como papás, como docentes, como estructura educativa, llevar a la plática y poder dimensionar de la misma manera con una inteligencia. Decimos en nuestras pláticas a nuestros docentes, ¿qué encuentra el alumno en tu aula de clases que no va a encontrar en la inteligencia artificial, que le va a motivar a estar en una aula? Y lo que decimos es conexión humana, ese diálogo, ese contacto humano, esa empatía profunda que nos ayuda a ir más allá de lo que fue esa visión histórica donde preparábamos personas para ser trabajadores, a buscar hoy día formar personas para ser ciudadanos integrales. ¿Qué tipo de persona estamos regresando a la sociedad? Es lo que todo modelo humano debe responder. La instrucción del secretario, el doctor Natividad Castrejón, es personas con una profunda responsabilidad y visión humana, responsables de sí mismos, conscientes y útiles a su sociedad dentro del momento histórico que les tocó vivir. Y asimilar también, o asimilamos así también con lo que nos comparte psicólogo, pues esa gran responsabilidad que existe desde la Secretaría, ¿no? El poder también llevar Un gran reto. este acompañamiento. Alberto, ¿tú qué nos dices? Ya también perfilándonos al cierre. Gracias. Evidentemente el tema es complejo y hay diferentes personas profesionales que van a ofrecer su punto de vista desde su propia experiencia para tratar de responder y resolver algo de esta naturaleza que creo yo que no va a ser resuelta desde una sola perspectiva. Mi perspectiva, Claro. ¿no?, que se suma a la de la mesa, Claro. viene en dos sentidos. Una, Sí. la necesidad de que se establezcan políticas públicas educativas en todos los niveles que fomenten el pensamiento crítico. Es decir, creo yo que es muy importante que en las escuelas se enseñe a quienes van a la escuela a pensar, pero pensar correctamente, pensar desde una manera científica. Y ustedes me dirán, bueno, pues es que para ahí están todas las clases que tienen una perspectiva científica, sí, pero una cosa es aprender, por ejemplo, que 2 más 2 es 4 y otra cosa es tratar de entender
por qué sucede así. Y creo yo que el fomento del pensamiento crítico nos va a ayudar justamente, o es una puerta a entender otras complejidades de la vida humana necesarias para nuestro crecimiento, como por ejemplo la salud mental, ¿no? Hay cantidad de casos que, por ejemplo, de la filosofía van a la psicología y entienden, por ejemplo, o asumen una postura crítica ante la vida y ante los problemas. Creo yo que ahí hace falta, por muy técnica que sea la educación, siempre el fomento del pensamiento crítico como política educativa en todos los niveles de la educación. Y por otro lado, me parece que es importante hacerle caso a la Secretaría de Educación Pública en el sentido de que hay que revisar mucho más de cerca los protocolos. Yo insisto en el caso de que cuando una situación de violencia se dispara, ¿no? Porque puede haber una situación de violencia latente por razones de la vida misma. Me cayó gordo y me cae gordo y hazle como quieras, ya me cayó gordo, ¿no? Pero hay una distancia entre eso y explotar de manera violenta, porque si me cae gordo, pues simplemente lo hablo con mi psicólogo, ¿no? Y a ver qué es lo que me está moviendo para que me caiga de esa manera y trato de resolverlo y evitarlo. Pero si esto se dispara de manera violenta, me parece que es porque institucionalmente algo se está dejando de hacer. Y no me refiero solamente a los famosos protocolos. Por ejemplo, en política siempre asumir un cargo para el cual no se está capacitado siempre es un acto de corrupción. En buena medida también es un acto de nepotismo, porque muchas personas ocupan cargos porque son amigos, compadres, familiares de tal o cual persona. Y eso es muy peligroso en todos los ámbitos de la vida administrativa de la administración pública, pero es sumamente peligroso cuando se trata de educación y cuando se trata de salud todavía más. Lo vimos, por ejemplo, lo hemos visto en temas de acceso a la justicia, cuántas redes familiares no ha habido en el Poder Judicial y cómo eso ha limitado el acceso a la justicia, sobre todo de las personas más pobres. Bueno, en materia de educación también. Un rector, una rectora, un director no tiene que estar allí por ser el compadre de o por ser el recomendado de, tiene que estar por méritos profesionales y humanos. Entonces, eso también es una guía para evitar que los protocolos no se atiendan y para evitar que la violencia dentro de las escuelas se deje de atender, porque ya de entrada habría la garantía de que hay profesionales que saben lo que hacen atendiendo estos casos. Bien, gracias, muchísimas gracias, Alberto, por, como siempre, tu interesante opinión también. Y bueno, pues para cerrar, Miguel, por acá en un minuto, tu Pues, ¿qué te opinión y digo? conclusión. Que no se puede justificar la violencia de ninguna forma, no puedes atacar violencia con más violencia. Claro. Eso por un lado. La otra, el hecho de que desde la casa, desde la cuna, pues no, eso de que jugamos a que te mato cuando te compran la pistolita y jugamos a matarte, ya estás generando un germen ahí violento también. Y también los padres que muchas veces queremos dejar al hijo exactamente en la puerta, en el pupitre, en el mesabanco, y obviamente cuando hay una situación de violencia de ese tipo, pues si tú no te defiendes, llegarás a la casa y te daré yo otra, por no saber defenderte. Entonces creo que aquí tiene que haber un punto medio, como le decía el psicólogo, en ese sentido, pero yo siento que la tortilla se cuece por ambos lados, ¿no? Aquí tiene uno que ser consciente en muchísimas situaciones. Y creo que yo me quedaría con lo que hace mucho tiempo decían los estoicos: educa a un niño para no tener que castigar a un hombre. Muchísimas gracias, gracias a todos, de verdad, por su tiempo, por compartir sus experiencias, opiniones que siempre pues nutren esta mesa, así que les agradecemos. Miguel, muchísimas No, gracias. al contrario, Mara, gracias. Yari también, muchísimas Gracias. gracias por acompañarnos. Alberto Rodríguez, gracias siempre Mara. por acompañarnos. Psicólogo Samuel Nava, muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado y gracias también a usted por hacer presencia en un espacio más de Sobre la Mesa. Le recordamos que todo, absolutamente todo, tiene pros y contras, pero la mejor opinión siempre la tiene usted, así que será un gusto poderle leer y encontrar a través de nuestras redes sociales. Pásela excelente y nos vemos en la próxima.